Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. El Ministerio de Educación ha dispuesto a través de una resolución ministerial número 531-2021 el retorno a clases, un retorno además obligatorio. Los escolares van a volver entre el 1 y el 14 de marzo a las aulas, pero con un máximo de 4 horas diarias en las zonas urbanas. ¿Cómo han tomado esta disposición? ¿Dónde están los vacíos? ¿Cuáles son las preocupaciones a 2 meses de regresar a clases obligatoriamente y sin ministro de Educación? Además, vamos a conversar con expertos y también con parte de las voces que están hace mucho tiempo pidiendo este retorno a clase, pero seguro. Está con nosotros vía Zoom el especialista en políticas educativas, el señor Paul Neira, a quien le damos la bienvenida. Don señor Neira, si usted ya me copia, estamos ahí. Bienvenido a Perú 21 TV. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación, a tu disposición. Muy bien, vamos a esperar que producción ponga al señor Neira en pantalla para darle nuevamente ya las interrogantes. Bien, vamos a esperar algunos segundos nada más. Mientras les contamos que también van a ser, según esta resolución, los centros educativos los encargados de determinar los horarios, los días de la semana en los que los colegiales deben acudir a las clases presenciales. Ahora sí, ya lo tenemos en pantalla. Señor Neira, bienvenido a Perú 21. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Un placer. Quedo a tu disposición. ¿Cómo toma usted esta disposición? Imagino que usted ya la leyó, ya pudo ver algunos vacíos de entrada. ¿Cómo ve usted esta disposición del Ministerio de Educación? Yo creo que hay avances significativos respecto de normas anteriores que su construcción había limitado un poco el proceso de regreso a clases, como es el caso de la resolución ministerial 121. Hay un avance significativo porque la posición inicial del Ministerio de Educación era que la distancia dentro del salón de clases sea de 1,50 m, ahora han retrocedido y están aceptando la recomendación de UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial de que sea de 1 metro de distancia. Y también el tema de que se permita de que haya educación de lunes a viernes y que sea esta presencial o semipresencial, que es una corrección, si quieres, que le han hecho a el compromiso del presidente Castillo y la premier Vázquez en el 100% de presencialidad como compromiso al 14 de marzo del 2022. Esa es la parte positiva. Las partes, si quieres, discutibles, tienen que ver, por un lado, lo que tú has mencionado, el tema de las 4 horas, que no tiene ningún sustento técnico, ningún sustento científico para sostener de que son 4 horas y no la jornada completa, como está sucediendo en otros países de la región. Y una preocupación muy grande que tiene que ver con 3 elementos fundamentales. El primero es el tema del presupuesto. Digamos, esta norma ha sido aprobada después de que se aprobó el presupuesto general de la República el 26 de noviembre de este año. Y no sabemos a ciencia cierta si es que todas las actividades que están descritas en esa norma tienen un correlato exacto con el presupuesto. Parecería que no, pero ese es un tema en cuestión. El segundo elemento tiene que ver con cómo manejar el tema logístico del regreso a clases, porque ha habido un gran grupo de estudiantes que han abandonado las aulas de colegios privados y se han ido a los públicos, y eso genera, sobre todo en las ciudades, un tema muy complicado y no vemos una claridad en ese sentido. Y el tercer elemento de cuestionamiento profundo de la norma tiene que ver con el caso de los estudiantes que han abandonado los colegios y que no vemos ningún plan claro y ordenado con recursos para recuperar a estos estudiantes para regreso a clases, digamos, ¿no? Ahí también quizás permítame añadir el tema de salud, que es además a lo que cita el Minedu, ¿no? En cuanto a la determinación de 4 horas de clase que estaba coordinado y autorizado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud. Entonces, empecemos por estos dos alcances que usted inicia en esta conversación dándonos como alerta. El presupuesto. Es necesario también que el Ministerio de Educación ponga un presupuesto para qué es los cambios que se tendrían que dar, tomando en cuenta que esto ya depende de cada
de cada colegio, ¿no? De cada, a ver, dentro de cada institución educativa está el director, los docentes, quienes tienen que ver la forma, cómo van a llevar adelante el retorno a clases. Es lo que dice también la disposición. Pero en todo caso, ¿para qué presupuesto? A ver, existe un conjunto de demandas dentro de la norma, como por ejemplo las estaciones de lavado de manos, el uso de mascarillas permanentemente y se tiene que usar, además así lo recomienda la OMS y los especialistas en salud pública, de que tiene que usarse una mascarilla al día para los estudiantes y estos tienen que ser proveídos evidentemente por el Estado peruano. Entonces hay toda una logística allí de compra y de concursos públicos que tiene que ver con la disponibilidad del presupuesto y la rapidez con la cual el Ministerio de Economía y Finanzas pueda dejar en disposición al Ministerio de Educación para poder hacer estas compras. Pero, por ejemplo, donde no encontramos una línea presupuestal preparada, digamos, tiene que ver con todas las actividades de lo que se conoce como Aprendo en Casa Vacaciones, que es un planteamiento que está en la norma y que dice que tiene que ver con procesos de recuperación de aprendizajes en el caso de los estudiantes de toda la educación básica regular. Eso no está en el presupuesto y la pregunta es cómo van a resolver ese problema. Otro elemento que es importante mencionar aquí con el tema presupuestal tiene que ver con el hecho de que incluso teniendo el caso del metro de distancia que ha autorizado el Ministerio de Educación en esta norma, va a tener que haber un desdoblamiento de salones de clase. Y ahí entonces no tenemos todos los salones de clase, entonces tener que hacer doble turno en colegios donde hay la posibilidad de hacerlo. En ese caso, lo que va a suceder es que vamos a tener que contratar personal adicional para poder asegurar el servicio educativo, es decir, profesores, administrativos adicionales para estos colegios. Eso definitivamente no está en el presupuesto que se aprobó en noviembre de este año. Entonces, ahí tenemos un vacío presupuestal que permita implementar y desarrollar toda la extensión de las actividades propuestas en la norma y que permita de que las clases a marzo del próximo año terminen sucediendo. Ese descalce presupuestal es fundamental poder cubrirlo y a la más brevedad posible, porque además va a ser el rol de trabajo, digamos, clave, primero, además creo yo, del próximo titular del sector, porque sin recursos no se puede avanzar necesariamente en el proceso de regreso a clases. Y ojo, hay que mencionar en esta última parte que las regiones también van a exigir recursos adicionales para poder enfrentar el proceso de regreso a clases. Entonces, ahí hay una negociación que tiene como eje central de funcionamiento el tema presupuestal, que ya está definido el 26 de noviembre de este año, y que no necesariamente habla con todas las exigencias que la norma plantea para poder abrir las clases y que sea dada un mes después. Entonces, nos queda claro de que los presupuestos son importantes y deberían, además, decirse, ser transparentados en estas resoluciones. No sé si están, se lo pregunto también, espero que lo responda en la siguiente aporte que nos haga. Pero presupuesto para bioseguridad, esto incluye mantenimiento, según usted lo que me dice, ¿no? Mantenimiento de la misma institución, del local, del plantel, para que se laven las manos, para las mascarillas, lo que usted nos indica en general. Y también para la contratación de docentes, en caso de que se necesite más por el doble turno. Lo que no entiendo bien y me gustaría que usted, por favor, nos explique es este Aprendo en Casa Vacaciones. ¿De qué se trata y por qué no, digamos, ¿para qué se necesitaría un presupuesto ahí? Ahora el Aprendo en Casa tiene un presupuesto. ¿Cómo se está manejando esto, señor Neira? Sí, el Aprende en Casa es una buena iniciativa desde el punto de vista de recuperación y aceleramiento de recuperar los aprendizajes. Y entendemos por lo escueto de la explicación dentro de la norma de que va a lanzarse un programa en el marco de Aprende en Casa que esté orientado a que durante el tiempo de vacaciones los estudiantes vayan desarrollando un conjunto de conocimientos, competencias y habilidades a través de programas o entregables, digamos, que va a ofrecer el programa. Pero todos esos tienen que producirse, tienen que desarrollarse, tienen que permitirse de alguna manera de que tengan un recurso para poder ser entregados a la población.
Y eso no lo hemos visto nosotros en las líneas presupuestales y las partidas del presupuesto aprobado. Y claro, como tú bien sabes, digamos, las partidas presupuestales tienen que tener autorizaciones para poder ser usadas para otros fines distintos. Entonces, todo este proceso burocrático relacionado al tema de recursos tiene que ser enfocado y desarrollado lo antes posible, porque si no, entonces el programa Aprende en Casa Vacaciones no va a poder implementarse, porque tiene que estar listo la primera o segunda semana del mes de enero. Entonces, ahí hay un descalce entre el cumplimiento y la disposición o disponibilidad de recursos para poder implementar todos estos hechos que están planteados o estas actividades propuestas en el proyecto de regreso a clases que está puesto en blanco y negro en esa norma. Correcto. Bien, y vamos por la segunda observación que hace usted, la logística. ¿Cuántos escolares han abandonado, han dejado de estudiar? ¿Y cuántos otros han sido trasladados, que es otra cifra, de colegios privados a colegios estatales? Es decir, ahí hay un acomodo que se va a tener que hacer. Hay muchos escolares que no saben dónde van a proseguir sus estudios el próximo año. Entonces, esta parte está determinada en la resolución, ya lo ha resuelto el Ministerio de Educación, el caso de los jóvenes que están, que han abandonado las aulas o que han hecho este cambio entre privado a estatal. A ver, lo que hay es algunas señales, digamos, en la norma, pero no hay un plan y una claridad y una estrategia clara y un conjunto de medidas que se deben tomar y que están planteadas, que no están planteadas en este plan, digamos, ¿no? O sea, desafortunadamente nosotros tenemos ahora de que hay a cifras y conocimiento a las cifras, digamos, del Ministerio de Educación, hay 300.000 estudiantes que pasaron de la escuela privada a la escuela pública en todo el país, mayoritariamente en ámbitos urbanos, pero el grueso es bastante amplio, son 300.000 estudiantes. Nosotros, si no preparamos el camino de regreso correctamente, y no está esto, reitero, transparentado en la norma, eh, tú solo vas a saber cuántos de esos estudiantes van a persistir matriculados en una escuela pública cuando tú arranques el proceso de matrícula que inicia en febrero del próximo año. Entonces, el tiempo se te sigue acortando para poder enfrentar el reto de que, imagínate que los 300.000 decidan quedarse en la escuela pública. ¿Cómo haces para poder distribuir los estudiantes? Porque te hago un ejemplo, hay un estudiante que él vive en San Juan del Lurigancho y cuando él dejó un colegio privado y se fue al colegio público, fue inscrito en un colegio en Comas. Entonces, claro, como había educación a distancia y no había presencialidad, no había problema por el tema del espacio, pero tampoco por el tema del transporte, porque no tenía que trasladarse día a día, de ida y de vuelta, desde San Juan del Lurigancho hasta Comas. Pero cuando vuelvas a la presencialidad, ¿cuál va a ser la situación de ese estudiante? Porque espacio en los colegios en San Juan del Lurigancho para poderlo ubicar no hay. Entonces, esa logística tiene que tener una descripción del problema y un conjunto de medidas de mitigación por parte del plan del Ministerio para el regreso a clases que no lo vemos en el documento. Y eso, No necesariamente, reitero, va a suceder no recién en febrero del próximo necesariamente año. un tema de espacio, me dice usted, acabo de entenderlo, no necesariamente ya es un tema de espacio, no de un doble turno, de dónde vamos a acomodar a estos nuevos alumnos, sino es un tema de cómo podemos hacer que esto se ejecute sin afectar además a las familias. Y ese es un tercer punto que sí me gustaría ampliar un poco más, señor Neira. Esta disposición obligatoria de 4 horas significa que en la realidad el padre de familia que no trabaja de manera semipresencial o que no hace home office, que no está haciendo teletrabajo, tenga que preparar al niño, trasladarlo al niño y luego a las 4 horas estar pendiente de que retorne. Uno, tema movilidad. ¿Qué otras cosas ustedes han observado respecto a esta disposición de 4 horas? Por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no? Que no se permite por temas de salud. ¿Podría, por favor, contarnos las principales observaciones que hacen ustedes? A ver, en primer lugar, digamos, no hay ninguna justificación y eso se ha transparentado el día de hoy porque el ministro de Salud, el doctor Ceballos,
en una entrevista en un medio de comunicación, indicó de que ellos no tenían competencia sobre el tema de la definición de las 4 horas, eh, porque esa era competencia del Ministerio de Educación, la definición de qué hacer, cuánto tiempo dedicarlo y cómo gestionar todo ese proceso dentro de las aulas. Y tiempo después, la viceministra de Educación indicó de que era una indicación del Ministerio de Salud. Entonces ahí claramente, o sea, o no ha habido la articulación necesaria entre ambos sectores para poder sustentar técnicamente la decisión que está en la norma que estamos discutiendo el día de hoy, o ninguno de los dos tiene claridad de por dónde avanzar. Y al final del día, en ambos escenarios que te he presentado, Karenina, quien termina pagando los platos rotos es el estudiante y su posibilidad de aprender, porque no queda claro, ¿no? Cuando uno revisa la evidencia y la práctica de otros países de la región respecto al tema de la cantidad de tiempo, la gran mayoría de los países están teniendo jornada completa, es decir, clases de 7:45 de la mañana a 2, 3 de la tarde, dependiendo del país. Entonces, no se explica y no hay una sustentación técnica, científica, con evidencia que pruebe de que la mejor decisión para el caso solamente de colegios urbanos en el Perú sea de 4 horas. Esa es una primera cosa que hay que dejar muy sentado. El segundo elemento es que, a ver, si en la experiencia que hemos tenido en el Perú, que se han abierto cerca de 17.000 colegios hasta el 15 de diciembre de este año, cerca de 800.000 estudiantes han asistido a clases en algún nivel de presencialidad y ellos han recibido alimentos, han estado en el patio, han funcionado, digamos, correctamente. Entonces, ¿cuál es el temor y en ese tiempo que arrancó en el 15 de abril de este año y que se ha extendido hasta el 15 de diciembre? Hemos tenido solo el contagio de 5 niños, 3 de colegios públicos y 2 de privados. Entonces, ¿dónde está la evidencia de nuevo para restringir el tema de las 4 horas? Esa es una segunda razón. Y la tercera tiene que ver con que lo que se sabe hace muchísimos años atrás, décadas atrás en investigación educativa, es que el tiempo sí importa para el caso de los aprendizajes. Y regresar de un confinamiento, donde el sistema educativo peruano fue el primero en ser cerrado y está siendo en la práctica el último en ser abierto, porque una otra actividad económica en el Perú está cerrada, como el caso de la educación, el apostar por solamente abrir 4 horas, siendo de que, digamos, uno se puede contagiar en 10 minutos, si la preocupación va por el lado del contagio, digamos, no tiene de nuevo sentido. Entonces, por estas 3 razones, no entendemos, yo no comprendo técnicamente ni científicamente el sustento de por qué tienen que ser 4 horas. Porque después se intentó ensayar un tema, el tema del alimento, ¿no? De que eran 4 horas, porque después 4 horas el niño tenía hambre y como no podía alimentarse, digamos, la norma dice más que no se puede abrir las cafeterías, ni los kioscos, ni nada entre los colegios. Pero la práctica está probando en otros países y en aquellos colegios que se abrió en el Perú, que los niños y niñas y adolescentes podían ingerir alimentos. Entonces, de nuevo, la realidad está enmendándole la plana tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Salud respecto a esta norma que no tiene sustento. Entonces, reiteramos, 4 horas no tiene sentido, siendo además de que la misma norma propone que en los ámbitos rurales los estudiantes de primaria tengan 6 horas y los estudiantes secundarios 7 horas. Entonces, ¿a razón de qué de nuevo se sostiene esta diferenciación entre el ámbito urbano y el ámbito rural? Entonces, muy bien. De nuevo, desde un punto de vista muy técnico, no tiene mucho sentido lo que están planteando, Karenina. Bien, yo no puedo citar, señor Neira, lo que ha dicho la ministra o la viceministra de Salud, o lo que ha dicho, bueno, básicamente el Minedu o el MINSA, porque el Minedu dice que ha hecho en base al MINSA y el MINSA dice que es competencia de educación. Entonces, lamentablemente en ese momento yo no le puedo citar en base a qué norma técnica y científica la han hecho, porque pareciera que no tienen bien claro ahí en base a qué han dispuesto
4 horas. Finalizo con esto, señor Pauneri, muchas gracias por su disposición. ¿Cuál, en todo caso, sería la propuesta? ¿Qué es lo más razonable para el retorno a clases? Estamos a 2 meses. ¿Esto es obligatorio? Usted ha indicado que es un avance, son muchos los colectivos. Usted también pertenece a un colectivo de retorno a clase, volvamos a clases. Es un avance de que se reduzca el distanciamiento, pero hay otros vacíos. En todo caso, ¿cuál es la propuesta y además qué es lo que se tiene que inmediatamente perfilar o responder? Lo escuchamos. A ver, la primera cosa respecto al tema puntual, digamos, de tiempo educativo, yo creo que se tiene que uniformizar a la jornada completa para poder desarrollar las actividades educativas en el marco del regreso a clases y darle autonomía y libertad a las UGELs o direcciones regionales de educación, incluso a los directores de colegio, para poder establecer los medios y mecanismos más adecuados al contexto de la realidad que ellos atienden en el servicio educativo para tomar las mejores decisiones, pero de nuevo, sobre la lógica de la cantidad de tiempo, que no sea de 4 horas, sino que sea la jornada completa. Un segundo elemento tiene que ver con que el Ministerio de Educación transparente este currículo focalizado que se tiene que trabajar en el salón de clases a partir del inicio de clases del próximo año. No, hoy en día todavía no tenemos claridad por ese lado para que los profesores y directores y las comunidades educativas puedan comenzar a preparar lo que va a ser el inicio de clases del próximo año. Porque como reitero, y lo he mencionado en la entrevista, Karenina, no se ha preparado, no hay un plan claro, no hay un orden ni un norte correcto, digamos, que permita guiar las decisiones que actualmente se tienen que poner en práctica para poder llegar a tener un proceso exitoso de inicio de clases. Un tercer elemento, digamos, tiene que ver con la urgencia del nombramiento del ministro de Educación de cara a que tenemos que tener un líder o una persona que gestione todo este proceso de vuelta a clases y retome rápidamente, digamos, las rutas que han quedado cortadas producto de la salida y la renuncia del exministro Gallardo después de su moción de censura. Pero de nuevo vemos que este sentido de urgencia respecto a la vuelta a clases en un gobierno liderado por el presidente Castillo, que a la sazón además es presidente de la República y además es maestro, digamos, hay un descalce en la urgencia y el sentido de la rapidez con la cual enfrentar este problema, porque si ya se sabía el día martes, la semana pasada, que la censura había procedido respecto al ministro de Educación, ¿por qué esperar una semana para poder hacer el nombramiento adecuado del siguiente titular del sector? Lo que en el fondo lo que está haciendo es retrasando el necesarísimo proceso de vuelta a clases. Y un quinto elemento, digamos, tiene que ver con que la norma no está considerando un tema bien importante, Karenina, que tiene que ver con bajarle la atención a los padres de familia que van a enviar a sus hijos al colegio a través de una campaña de comunicación social que permita darles confianza a los padres de familia para enviar a sus hijos al colegio. Que darles confianza a los padres de familia, que las condiciones están dadas para regresar, de que se ha preocupado cada uno de los elementos que aseguren de que lo más precioso que tenemos los padres de familia, que son nuestros hijos, realmente van a ir a un lugar seguro. Cuando uno revisa las decisiones, uno revisa el actuar político de quienes han estado a cargo del Ministerio de Educación, sí hay un descalce de inseguridad, de no certeza, de no saber si efectivamente vamos a lograr llegar a clases en ese sentido. Y el final elemento tiene que ver con una convocatoria abierta por parte del siguiente titular del sector para hacer de que no solo sea un problema el Ministerio de Educación, que esté involucrado las regiones, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las Fuerzas Armadas para el regreso a la limpieza y puesta a punto de los colegios, a los padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, porque de lo contrario, lo que va a suceder es que vamos a enfrentar a escasos 2 meses del inicio de clases un proceso de vuelta a clases caótico, desordenado, incierto y con mucha improvisación, y eso no es lo que necesita el sistema educativo peruano, no es lo que necesitan los estudiantes y mucho menos sus aprendizajes que se han visto golpeados y empobrecidos producto de 2 años de ser el sistema educativo peruano uno de los pocos en el mundo donde no hemos vuelto a clases. Ese Correcto. reto es el que tenemos por delante y creo que hay un sentido de urgencia y necesidad enorme
que tenemos que hacerlo conscientes a todos los involucrados en el mundo educativo, Karenina. Correcto, señor Paul Nera, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese último aporte y siempre pensando en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que son los más afectados. 2 años alejados de sus aulas, 2 años encerrados, 2 años sin poder aprender. Y ahora lo que se tiene que hacer es todos dejar por un lado la política y ver cómo recuperamos esas clases, esos aprendizajes de la manera menos apremiante, ¿no? Menos incierta como la que está sucediendo. Muchas gracias por su aporte. Un fuerte abrazo para usted. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Bien, amigos de Perú 21 TV, esto fue La Voz del 21. Nosotros hemos conversado con el especialista en temas educativos, con el señor Paul Neira. Él ha analizado además en un inicio esta resolución del Ministerio de Educación y manifiesta de que sí es un avance el hecho de que sea obligatorio ya el retorno a la semipresencialidad o presencialidad de este sistema híbrido que está implantando el Minedu, que también es un avance que ya no sea 1,5 metros, sino 1 metro, pero que hay temas que son discutibles, ¿no? Por ejemplo, no se dice el presupuesto para ver cómo se va a cubrir los temas de control sanitario, de bioseguridad, por ejemplo, ¿no? Los temas de logística, si se van a hacer en 2 turnos, si se van a contratar a más docentes, esos temas todavía no están impresos, puestos ahí en las nuevas normas del Minedu. También ha pedido de que urgentemente se tenga que cambiar, se tenga que repensar este retorno a clases a una jornada completa y dar autonomía a las regiones, a las UGELs, a que cada uno haga su labor y no precisamente limitando a 4 horas. Imagínense ustedes, padres de familia, no todos están en casa haciendo trabajo o teletrabajo, y los que están haciendo no tienen el tiempo, no van a poder tener el tiempo para alistar a los chicos, prepararles, darles un buen desayuno, porque además no van a poder comer en el colegio nada en 4 horas. Absolutamente está prohibido que los chicos se alimenten en las clases, ¿no? En las aulas. Y luego a las 4 horas esperar y retornarlos otra vez. Imagínense ustedes si los chicos no están en el mismo lugar, en la misma jurisdicción, ¿cómo harían para trasladarse? Son temas que aparentemente ni el Minedu ni el MINSA han pensado correctamente, por eso es que se están peloteando prácticamente. Eso es en mi apreciación personal. Nosotros volvemos en cualquier momento. Esto fue La Voz del 21. Buenas tardes, permiso.